Hola joven sobre la roca, te quería dejarte un mensaje muy especial. Está muy flojo el saludo, parece que no han desayunado todavía y ya se acabó el día. Voy a saludar otra vez porque pienso que fue que los tomé desprevenidos. Dios les bendiga, buenas noches. O sea que el saludo depende de si el pastor grita o no grita. Bueno, muy bien, qué bueno. Bienvenidos esta noche para compartir este tiempo. ¿A cuánto les gusta venir a compartir la alabanza, la adoración, la palabra de Dios, todo lo que hacemos acá en un servicio como el día de hoy? ¿O alguien vino aquí porque le dijeron, si no vas, el diablo te lleva? ¿Alguien vino con esa motivación? A ver, es que hay gente que viene porque le dicen, si usted no va, se las arregla con el diablo. Bueno, muy bien, vamos a continuar adelante con el desarrollo del servicio. Prepare, por favor, la persona que ha listado su diezmo, su ofrenda, prepare, lo voy a orar y puede venir y entregarlos acá en el alfolí. Padre, te doy gracias en esta noche, en este tiempo. Seguimos con este servicio de adoración y ahora te queremos honrar a través de la economía. Oro, Señor, para que tu bendición esté sobre nuestras finanzas, que tu bendición esté sobre las finanzas de la iglesia, Señor, y que a través de esas finanzas otros que no te conocen puedan ser también alcanzados y sus vidas transformadas para la gloria y la honra de tu nombre. Te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden pasar. Hola joven sobre la roca, te quería dejarte un mensaje muy especial. Hace unos meses el Señor trajo una palabra a mi mente, a mi corazón, que está en el libro de Oseas capítulo 2, versículo 14. En esa porción de la palabra del Señor nos habla acerca de un desierto, de cómo Él, de una manera... Escúcheme, por favor, quiero rápidamente recordar algo. Este próximo domingo a la 1:30 de la tarde en la plazoleta de San Francisco, ahí en la Gobernación, hay una marcha que se va a desarrollar en la ciudad de Cali y que se hace en consonancia con diferentes marchas que se van a hacer alrededor de todo el país. En Colombia, la iglesia va a marchar, la marcha se llama algo así como una marcha para Cristo. Entonces, a nivel de toda la nación, vamos a salir, o van a salir las iglesias, para dar testimonio de la fe. No va a ser una marcha política, ahí no se va a gritar arengas por ningún político, solamente se va a glorificar el nombre del Señor. Que las personas que tengan la disposición, el día domingo en la plazoleta de San Francisco, en la Gobernación, ese punto de salida, vaya con unos jeans, unos tenis, una camisa blanca. Le recomiendo que lleve una sombrilla porque con esas temperaturas le puede afectar un poco el sol, y llévese un tarro con agua. Y eso sí, una camiseta blanca, y participemos en lo posible de esta convocatoria. ¿Estamos de acuerdo? Domingo 1:30. Bueno, por otro lado, recordarle que vamos adelante con la siembra. Ya hemos adquirido algunos equipos como estos micrófonos, como el iPad que se adquirió para el equipo de salmistas, que es el equipo con el que colocan todas las secuencias y canciones que ustedes escuchan. Por la misericordia de Dios, una persona que vino hace un poco de tiempo dijo, tengo unos platillos como los que ustedes están pidiendo y los voy a mandar. Y está en Bogotá y los va a enviar. Así que vamos adelante con eso. Estos próximos 10 días de agosto vamos a iniciar con los trabajos, con la ayuda del Señor, de mantenimiento para retirar las ventanas y colocar la pared completa. Luego vamos a pasar
a trabajar en el techo lateral, que es lo que hemos prometido y que es parte del objetivo de esta siembra. Así que las personas que todavía no hemos hecho ese aporte, vamos adelante. Estamos creyéndole a Dios y creemos que es para el beneficio de toda la comunidad. Amén. Bueno, muy bien. Quiero saludar, no sé si de repente hay una persona que viene por primera vez, siéntase bienvenido o bienvenida. Las personas que se conectan por la internet también les bendecimos. ¿Y qué tal si se prepara para ir a la palabra del Señor? Pero antes de eso quiero decir algo. Yo quiero pedir a la iglesia, ¿no? He venido con esa insistencia esta semana, que no seamos indiferentes a lo que está pasando en Venezuela. Nosotros no podemos solucionar el problema de Venezuela, pero nosotros podemos orar. Usted en sus devocionales, mañana cuando hagamos el devocional, la persona que está a cargo, no se olvide de que tenemos que orar por Venezuela por muchas razones. Yo le puedo dar muchas razones por lo cual ustedes y yo necesitamos clamar por Venezuela. Hay personas aquí en nuestra congregación que son venezolanas y están aquí porque tuvieron que literalmente huir de su país, de su tierra, dejando su gente, sus bienes, o sea, muchas cosas. Y también yo tengo familia, mucha parte de mi familia del lado materno es venezolana porque residen por muchos años en Venezuela. Es un tema que a mí me afecta también y que me toca profundamente. Pero también soy una persona que entiende las escrituras y que yo veo el mundo, miro la geopolítica y miro cómo se mueve el mundo y lo que está pasando. Y ustedes deben saber que Venezuela, bajo el gobierno que se encuentra en este momento, es un problema para toda la región, porque Venezuela es un aliado de Irán, es un aliado de Rusia, de Corea del Norte y de la China. Y todos son sistemas represivos de gobierno. En todos estos países hay dictaduras. Entonces, que tengamos un gobierno de esa naturaleza, cometiendo los abusos que hace, tan cerca de nosotros y de la región, implica muchos problemas para todo el cono sur de América y para América entera. Por eso no podemos decir, esto no es conmigo, esto afecta a toda la región. Entonces, tenemos que orar por Venezuela. Amén. No vaya a echar eso en saco roto. Vaya por favor en su Biblia. Al final voy a dedicar unos minuticos para que oremos por Venezuela. Y quiero que por favor me acompañe en su Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 23. Vamos a leer dos versículos. Jeremías capítulo 23, unos 4, versos 18 al 29. Estamos viviendo tiempos donde uno necesita tener claridad. Hay mucha confusión, hay mucha gente que está confundida. Refiriéndome al tema que acabo de tocar, yo estaba asombrado en días pasados. Yo veía en los noticieros y yo no entendía lo que yo estaba mirando. Yo vi una convocatoria en un estado en Venezuela donde habían cerca de 17,000 cristianos que había convocado el gobierno venezolano y estaban ahí ungiendo al dictador. Y decían que eso era la voluntad de Dios. Y yo pensaba, uno tiene que estar muy confundido para creer una cosa de esas. Y sabe que hay mucha confusión aún en la iglesia porque a veces es más fácil escuchar otras voces. A veces dependemos mucho de lo que otros dicen. Y para los que no saben, la estrategia de todos los sistemas represivos en la historia, todo gobierno represivo tiene una estrategia y es la manipulación de la información. Hitler, el siglo pasado, basó su ideología política sobre la base de la desinformación.
Tenían una plataforma de información que le lavó el cerebro a la gente. Mao Zedong en la China, todos del siglo pasado. En Rusia, Stalin. Y todos tienen como elemento común desinformar y confundir a las personas. Sobre esas plataformas es como ellos montan sus ideologías y como establecen sus imperios, sus gobiernos. Entonces, vemos que es muy importante de alguna manera tener como la dirección correcta, cuál es la verdad, cómo hago yo para saber que voy en la dirección correcta y que las palabras que estoy escuchando son las palabras correctas cuando vivimos en un mundo donde la información es lo que más se manipula, lo que más se utiliza para conducir a las gentes, a las masas, donde algunos quieren que las masas vayan. Entonces yo creo que esta palabra tiene que ver con eso y es una experiencia que le pasó al pueblo de Israel, porque también en la época del pueblo de Israel ocurrían estas cosas, pero sucedían a nivel de lo profético, a nivel de los hombres de Dios que tenían la responsabilidad de llevar la información correcta al pueblo para que el pueblo caminara correctamente con Dios, pero como no lo hacían y hacían otras cosas, entonces el pueblo se perdía el profeta y se perdía la nación. Por eso quiero que compartamos esta noche esta palabra y veamos algunos puntos que creo que son de algún interés. Dice la Biblia en Jeremías 23:18, pero ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Versículo 22, ahí estoy saltando un poquito, versículo 22. Si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Verso 29. ¿No es mi palabra como un fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por favor, regáleme su atención. Una de las cosas que caracterizan a los grandes líderes, a las personas que están en esas posiciones de eminencia, es indudablemente la elocuencia que ellos tienen para comunicarse con la gente. Póngase a pensar usted así, de manera rápida. ¿Qué caracterizaba al extinto Fidel Castro? Dice la historia que Fidel Castro podía hablar 3 horas y tenía a la gente embobada, porque tenía un poder en la dicción, en la forma de expresarse, en la forma de hablar. ¿Cómo movía en su tiempo el presidente Hugo Chávez a su pueblo? A través de discursos tremendos. ¿Cuál era la virtud más grande? Y no estoy diciendo que sea igual a todos ellos, pero era una virtud del presidente Álvaro Uribe, una tremenda capacidad para expresarse también. ¿Cuál es la capacidad que tiene el presidente que tenemos ahora como presidente de nuestra nación? Es un gran orador también. O sea, todos los líderes mundiales, las personas que tienen dominio tienen una característica y es la capacidad que tienen para comunicarse, para conectarse con las personas. Y a través de esa posibilidad es como ellos orientan o dirigen o mueven a las gentes hacia los objetivos que ellos quieren alcanzar. Eso ya el Señor lo sabe y por eso en esta palabra, en esta noche, el Señor dice, necesitamos que la gente pueda escuchar no tantas voces que se escuchan en el medio, sino que las personas podamos escuchar la voz de Dios, que podamos de alguna manera conocer, saber lo que Dios quiere, entender cuál es la dirección de Dios. Hoy más que nunca necesitamos oír la voz de Dios. Aló. Voy a desarrollar ese tema hablando en primera instancia, porque hay una demanda de Dios
Y lo primero que Dios le dice a Jeremías para que le diga al pueblo es, hablando de los profetas, Dios le dice a Jeremías que le diga a ellos, si hubiesen estado en mi presencia, habrían escuchado en mis palabras y habrían dado a conocer esas palabras a mi pueblo. Entonces lo primero que Dios demanda, o lo primero que se requiere para poder escuchar esa voz de Dios, esa voz que nos va a dar dirección, esa voz que va a evitar que caigamos en esas redes que todo el tiempo están tendiendo sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, es que podamos estar en la presencia de Dios, que aprendamos a meternos en la presencia de Dios. Ustedes y yo, como hijos de Dios, como hijas de Dios, en algo que tenemos que fluir, en algo que tenemos que ser expertos, en algo que tenemos que nadar como peces, es en eso de saber entrar en la presencia de Dios. Y en ese sentido, lo que yo quiero decir es que estar en la presencia de Dios es una decisión personal. O sea, a uno nadie lo mete a la presencia de Dios. A uno nadie lo puede obligar a entrar a la presencia de Dios. Uno decide entrar en la presencia de Dios. Yo no sé cómo nos va con las alboradas. Entrar en la presencia de Dios requiere de un esfuerzo, requiere de uno decirle a la carne, que significa tus emociones, tu manera de pensar, esa forma que uno tiene, ese carácter que uno tiene, de uno tomar el control de ese carácter y decirle, vamos a meternos con el Señor. La Biblia habla del salmista David, cuando estaba adorando. La Biblia enseña que David era un adorador. Y la Biblia muestra que David seguramente pasaba momentos en sus tiempos de adoración donde parecía que como que ya no quería seguir, como que se cansaba de adorar, o tal vez había momentos donde él no quería adorar. Y entonces la Biblia dice en los Salmos que David le decía a su alma, alma mía, espera, porque aún es de adorar. O sea, expresando que eso de meterse en la presencia de Dios no es algo que naturalmente nosotros queremos, pero es algo a lo que nosotros nos tenemos que obligar. No podemos esperar, creer o pensar que uno de manera natural quiere meterse en la presencia de Dios. Eso no es lo natural. Lo natural es que no queremos. Lo natural es que no queremos orar. Lo natural es que no queremos madrugar en la mañana a buscar a Dios. Pero el deber ser es que tenemos que tomar ese control y decirle como David al alma, a la carne, espera, porque aún le tengo que adorar. En otras palabras, como que me levanto por la mañana, cuando la cama está más calientita. ¿Cuántos saben que a las 4 de la mañana, a las 5 la cama tiene la temperatura ideal? ¿Sí o no? ¿Alguno de ustedes le fastidia la temperatura de la cama a las 4 de la mañana? Hermano, puede estar haciendo un calor terrible. Usted dice, esta es la temperatura ideal para seguir aquí en mi cama. Pero hermano, cuando le suena ese relojito, rim, hoy yo me levanté temprano y sonó eso y yo me levanté y tenía la mirada borrosa. No podía ni ver, yo no sé si era en lagaña o qué era, pero no podía ni ver a esa hora. Y yo estaba así y con ese frío y entraba por la ventana esa brisa rica de la madrugada. Y yo decía en mi mente, 10 minuticos más, 20 minuticos más. Usted sabe que cuando uno dice 20 más y pone la cabeza, cuando abre los ojos, ya pasaron 2 horas, ¿sí o no? ¿A cuántos les ha pasado eso? Que levantan en la madrugada y dicen, voy a dormir 10 minuticos más. Y pone la cabeza y cuando se despierta ya son las 7 de la mañana. ¡Aló! Y entonces me levanté, ahí me puse todo perezoso, me senté en la cama, uno se tiene que ayudar, fui al baño, me cepillé de la madrugada como para decirme ya es hora, me lavé la cara y todo y me senté y ya, me puse a adorar y me conecté. Entonces uno tiene que determinarse a buscar esa presencia. Esto no es algo
normal, no es algo natural, es algo que uno se determina a hacer, porque uno no quiere orar normalmente. De pronto hay alguno que dice, pastor, a mí lo que me gusta es orar. Bueno, tal vez puede que pase, pero lo normal es que eso no es lo que nosotros queremos hacer normalmente. Entonces tenemos que tomar la decisión. Me voy a levantar, voy a buscar la presencia de Dios, porque es en la presencia de Dios donde recibimos el consejo secreto de Dios. Aló, hay cosas de Dios, hay palabras que Dios tiene que comunicar que solo se escuchan o se reciben en el secreto con Dios. Aló, no las vas a recibir aquí, no las vas a escuchar de ningún predicador, por bueno que sea. Dios las tiene reservadas y preparadas para esos tiempos de intimidad. Aló, ¿está entendiendo eso? Por eso el Señor le dijo a Jeremías, dígale a esos profetas cabezones que si hubiesen estado en mi presencia, no andarían diciendo cosas que yo no he dicho, sino que habrían escuchado mi voz y se las habrían comunicado a mi pueblo. En segunda instancia, uno tiene que reconocer que siendo que eso es así, son muy pocos los que determinamos buscar esa presencia de Dios. No son muchos los que quieren pagar ese precio. No son muchos los que quieren salir de la zona de confort, arriesgarse a lo desconocido en el Señor. Cuando la Biblia dice, hay una pregunta que Dios hace allí, y la pregunta es, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Eso es lo que pregunta, ¿verdad? La pregunta, si usted la lee bien, sugiere algo. Cuando el Señor le dice al profeta, ¿quién estuvo en la presencia de Jehová? Realmente lo que le está diciendo es que son pocos los que buscan la presencia de Jehová. Eso significa la pregunta, ¿quién estuvo? Significa que no son muchos los que buscan el secreto del Señor. Y uno se pone a pensar, ¿no? De esas razones que hay por lo cual no buscamos la presencia del Señor. Y hay algunas razones, entre otras, como estas. Una de ellas es a causa del facilismo espiritual. Quiere decir que somos poco esforzados, que a veces es mejor colocar una buena predicación y decir Dios me habló, que a veces es mejor, no sé, leer un buen libro, un buen documento y decir Dios me habló, que ir ustedes y yo mismo a buscar esa palabra, a buscar esa manifestación de Dios en el secreto de Dios. ¿Ves? Algunas de las razones por las cuales son pocos los que van a ese secreto es porque estamos cómodos, estamos en la zona de confort, donde es más fácil. Otra causa por la cual no buscamos mucho esa presencia es por el agotamiento físico. Escúcheme lo que le voy a decir, que esto es importante. Yo he escuchado a un pastor como el doctor Aldús, y me gusta escucharlo, es un maestro, algunos hablan mal de él, yo valoro las enseñanzas de él, puede que tenga algunas cosas que, sí, Pablo decía, retengan lo bueno y lo que no, déjenlo pasar, punto. Escuchen, y él enseñaba algo que me pareció a mí muy interesante. El pastor Alducin decía hace días, yo le escuché una enseñanza y él decía que él es muy estricto en sus tiempos de descanso. Entonces él decía, yo me acuesto a las 9 de la noche, porque me levanto muy temprano al día siguiente. Era muy disciplinado en acostarse temprano, porque déjeme decirle algo, amado y amada. Hermano, cuando uno habla de la presencia de Dios, uno está hablando de la madrugada. Yo no estoy hablando de buscar la presencia de Dios a las 12 del día. ¿Quién busca la presencia de Dios al mediodía? ¿Dónde la vas a encontrar si a esa hora uno está acelerado como un carro loco? Aló.
Es difícil buscar la presencia de Dios a mediodía, ¿sí o no? Es difícil buscar la presencia de Dios a las 11 de la noche, ¿sí o no? Después de un día de trabajo, llega usted a la casa soleado, cansado, desilusionado. A las 11 de la noche ya todo que no ves y no a la cama. ¿A esa hora vas a buscar la presencia de Dios? ¿Aló? ¿Por qué era que Jesús oraba en la madrugada? También en la noche lo hacía, ¿no? Pero mayormente lo mostraba la Biblia orando ¿a qué horas? En la madrugada. Cuando uno habla de presencia de Dios, necesariamente, de alguna manera, tenemos que entender que de los mejores espacios para buscar esa presencia es en la madrugada. Y entonces por eso le menciono lo del pastor Alducin. Decía, yo me acuesto temprano, porque me levanto temprano al otro día. Mucha gente no se determina a buscar el consejo de Dios por el cansancio físico. Como nos acostamos a las 12 de la noche, después de ver noticias RCN, el desafío 24, yo no sé qué, Masterchef, el noticiero de las 9, luego noticias NTN 24 a las 11 y después si queda una película de Netflix a las 12 y nos acostamos. Al otro día, ¿quién madruga a las 4 a buscar la presencia de Dios? ¿Aló? Nadie. Entonces, lo que realmente quiero decir con esto es que una persona que está determinada a buscar la presencia de Dios es una persona disciplinada. ¡Aló! Es una persona que administra correctamente su tiempo. Las iglesias suelen estar llenas de noctámbulos. Son las 12 de la noche y todavía están dando vueltas en la cocina, en la sala. Y lógicamente al otro día es difícil levantarte en la madrugada para buscar la presencia de Dios. Y después de que sean las 6 de la mañana, nadie busca la presencia de Dios porque luego es el corre-corre hasta las 8 de la noche cuando llega vuelto nada y no quiere saber nada del secreto. Entonces, esto parecen cosas jocosas, pero esto es verdad. Necesitamos disciplinarnos si queremos tener esa posibilidad de poder entrar en ese lugar. Uno necesita tener la capacidad física, tener la mente abierta. ¿A cuánto les ha pasado que unas veces uno va a orar y se arrodilla y termina en el 10º piso? ¿Aló? ¿Sí o no? Se arrodilla y dice que voy a poner la cabeza como los musulmanes en el piso. Hermano, y cuando se da cuenta está nadando en un mar de babas, está dormido babeando en el piso. ¡Aló! A mí me ha pasado eso. Yo, uy, ¿qué pasó? Está entrando el agua. No, está babeando. Se quedó dormido. ¿Pasa o no pasa? Eso nos pasa, eso es real, porque estamos cansados. Entonces, esto de buscar la presencia determina que ordenemos nuestras vidas. Si es una prioridad para mí buscar el secreto de Dios para conocer esas cosas de Dios, mi vida, mi agenda tiene que cambiar. Y yo podría hablar de más cosas en ese sentido, pero voy a dejar solo ahí. Por último, en esas algunas causas, entre otras, necesariamente porque la mayor parte del tiempo estamos más interesados en nuestros negocios, en nuestros planes, en nuestros proyectos, que en las cosas de Dios. La persona que busca la presencia de Dios, que persiste en buscar esa presencia, es la persona que normalmente está interesada en los negocios de Dios, que quiere saber lo que Dios tiene que decirle a él o para otros y sabe que tiene que buscar ese secreto, que tiene que tener esa comunión con Dios para poder entender esas cosas de Dios. Pero cuando uno no tiene ese interés, porque uno la mayor parte del tiempo está girando en torno de tus propios planes, entonces a uno no le interesa ese lugar. No, es que estoy tan ocupada, mire, anoche me acosté a las 12 cuadrando las cuentas y al otro día lo mismo y así todos los días de la semana. Entonces, hay señoras que son las 12 de la noche y están con la lavadora prendida todavía. Son las 12, hijo, parece un helicóptero, apague eso que no me deja dormir. Está lavando todavía la ropa.
¿Usted por qué hace eso? ¿Usted hace eso? ¿Por qué ríe? Mire, que hay una jovencita que me dice, yo soy de esas. De esas que no dejan dormir ni al perro. El perro le dice, apagala la hora. Es cierto. Entonces estamos tan ocupados haciendo cosas. Hay señoras que a las 2 están trapeando y caballeros que a las 12 les da por lavar el carro, a las 11 de la noche, y otros sacan el perro a hacer pipí a las 10 de la noche. Y entonces nos pasamos ocupados en tantas cosas que no hay tiempo para determinarnos realmente a buscar esa presencia de Dios. Entonces, digo esto, entre otras cosas, como cosas que nos afectan para poder entrar en el secreto y conocer lo que Dios tiene que decirnos. Ahora, yendo al otro lado, hablemos de lo que pasa cuando sí logramos entrar en la presencia de Dios, que es lo que realmente quiero comunicar esta noche. Mire, cuando entramos en el secreto con Dios, somos un instrumento en las manos de Dios. Cuando usted logra conectarse con Dios, cuando yo logro conectarme con Dios, me hago un instrumento en las manos de Dios. ¿Dónde dice eso? Pues lo que acabamos de leer. Si hubiesen estado en mi secreto, habrían escuchado mi voz y la habrían comunicado a mi pueblo, y mi pueblo entonces habría hecho las cosas correctas. Cuando yo logro meterme en esa comunión con Dios, cuando yo logro conectarme con Dios, entonces me convierto en un instrumento útil en las manos de Dios. ¡Aló! Eso enseña la palabra. ¿Por qué es que la gente entonces la mayor parte del tiempo no escucha al Señor? ¿O qué es lo que la gente escucha la mayor parte del tiempo? Miren, como no está sucediendo esto del secreto, la mayor parte del tiempo las personas están escuchando voces extrañas. Hoy, casualmente, pues, y volviendo al tema fatídico, ese que estaba hablando al comienzo de la noche, hay gente que es loca de verdad. Yo no sé, dicen que el presidente Maduro está volviendo loco. Yo no sé si eso es cierto, pero uno lo ve y le parece que sí. Hermano, comenzó a leer Mateo capítulo 5, versículo 24 en la Biblia. Yo me puse a escuchar y bueno, ¿qué quiere decir este señor? ¿A qué le da por coger la Biblia cuando está expulsando a todos los ministros de los otros países, está cerrando todos los consulados? ¿Qué es lo que quiere decir? Yo no alcancé ni a escuchar porque yo estaba ocupado, pero se puso a leer unas cosas ahí, a decir cosas extrañas, cosas raras. Él tiene una confusión y así como él hay mucha gente, hay muchas voces extrañas hablando cosas raras, diciendo cosas extrañas. Y lo más increíble es que hay gente que escucha voces y dicen amén, así es. El problema no es que haya locos diciendo cosas raras. El problema es que hay gente que es más loca que el loco porque escucha las locuras y dicen amén, aló. Ese es el problema. Escuchando conceptos humanos. Tengo una persona que conozco que en días pasados le hice una corrección. Una persona que estimo mucho, que de alguna manera conoce al Señor, pero que no anda bien con el Señor. Y entonces me mandó un video y me dijo, Alirio, escúchate a este personaje. Y lo escuché, ya lo conocía yo, una persona reconocida, un tipo muy hábil con las palabras, un motivador, un tipo de auditorio, diciendo cosas que aparentemente parecen verdades. Y en medio de las verdades cita la Biblia, entonces parece que fuera un cristiano. Y entonces mi amigo estaba muy emocionado. Y tan emocionado que es un seguidor de esta persona. Pero ¿sabe qué pasa con mi amigo? Escucha más a esta persona de lo que lee la Biblia. Para él es más fácil conectarse con este motivador que abrir la Biblia y conectarse con la palabra de Dios. Entonces, está sucediendo que estamos viviendo de conceptos humanos. Hoy en día hay gente que habla sabroso. Yo tenía un profesor en la universidad
que yo no lo conocía. Me dijeron, uy, nos toca clases con el encantador de serpientes. Y yo decía, ¿y quién es la serpiente? ¿Nosotros? ¿Cómo es eso? No entiendo. Y dice que el encantador de serpientes en la universidad. Y yo no sabía y no me dijeron por qué. Hermano, cuando entró el profesor en el salón, en el aula, y comenzó a hablar, dije, ahora sé por qué le dicen el encantador de serpientes. Tenía una lengua, wow. Hermano, usted puede escuchar a ese tipo 3 horas y le queda faltando. Un tipo con una labia, con un lenguaje, pero también lo que dicen, cosas interesantísimas, extraordinario, increíble. Dije, tienen toda la razón, este es un encantador de serpientes. Hoy en día nuestro medio está lleno de encantadores de serpientes, de personas que están embobadas y saben que es verdad, ¿no? O si no, ¿por qué cree usted que es más fácil hoy en día volverse youtuber que ir a la universidad? ¿Aló? ¿Sí o no? Yo ya la estoy pensando. Yo pensaba continuar unos estudios y dije, no, pero es que me pone a estudiar, hermano. 4 años. Yo prefiero volverme youtuber. Yo en 4 años dándole al Facebook, al TikTok y a todo eso hago lo que quién sabe. Por mi casa hay un joven que es conocido mío y que es amigo de estudio de mi hijo. Y él dijo, a mi hijo le dijo, Felipe, cuando yo me case voy a tener 4 hijos. Y a todos 4 los voy a poner a jugar fútbol. Alguno tiene que salir bueno. En otras palabras, él dijo, es más fácil conseguir plata, hermano, metiendo a los muchachos a pegarle a un balón y volverse famoso y rico que mandar a la universidad y sufrir toda la vida metiendo hojas de vida. ¡Aló! Porque así está el mundo ahora, así están las cosas ahora. Y nuestro medio está lleno de voces extrañas, de TikTok, de YouTube, de yo no sé qué, de X y una cantidad de cosas, y eso está afectando aún a la iglesia. Y por último, la misma voz de Satanás. En medio de todo eso, el mismo Satanás está hablando. Cuando no escuchamos la voz de Dios porque no hay quien se meta en la presencia de Dios, la gente está expuesta a escuchar la voz de Satanás. Todas estas cosas que estamos viendo, Satanás las usa. A mí a veces me llegan unos mensajes terribles a mi WhatsApp, a mi Facebook. Son absolutamente diabólicos, terribles. Cosas que uno no busca, pero que llegan ahí. ¿Quién te está hablando? Sí, ciertamente hay una persona al otro lado que mandó eso, pero detrás de esa persona está Satanás. Y cuando uno pasa mucho tiempo en esas redes, en esos medios, está muy expuesto a que estas cosas afecten tu vida. Yo quiero terminar hablando de esto, y es lo grave la grave consecuencia de no poder ser afectado por el consejo de Dios que se recibe cuando se está en el secreto de Dios. Miren, muchas personas se pierden, muchos hogares se destruyen, muchas vidas se dañan por falta de la dirección correcta, del consejo correcto, porque de pronto los que tenemos que hacer esa labor, eventualmente estamos desconectados de esa presencia de Dios. Y entonces de pronto la gente no recibe lo que necesita y comete errores y le va mal, porque los que estamos supuestos a guiar y orientar y llevar ese consejo de Dios, no estamos preparados para eso. Y cuando hablo de esto, por ejemplo, puedo referirme a los padres en los hogares. Si usted como padre o como madre, escúcheme lo que le voy a decir, no busca el secreto de Dios, esa falta de presencia de Dios en su vida, esa falta de comunión de usted como padre o como madre, de comunión con Dios en su vida, necesariamente se verá reflejada en la forma de vivir de sus generaciones. Aló, hay errores que nuestros hijos hoy están cometiendo porque nosotros como padres no hemos sabido traer el consejo de Dios a la vida de ellos
porque nosotros mismos no hemos podido conectarnos con ese consejo. Porque estamos tan ocupados en otras cosas, en otras actividades, buscando esto, buscando lo otro, buscando aquello, que hemos descuidado lo más importante, que es buscar la comunión con Dios para poder que Dios nos use guiando a nuestras familias. Quiero leerles lo que dice Hebreos 4, 12 y 13. Hebreos 4, 12 y 13. Quiero leer lo que la importancia de esa palabra de Dios. Mire cómo lo narra el escritor bíblico en Hebreos capítulo 4, versos 12 y 13. ¿Cómo es esa palabra cuando uno se mete en el secreto con Dios? Esa palabra que viene de Dios, ¿cómo es esa palabra? ¿Qué características tiene esa palabra? Escuche, por favor. Dice el escritor de Hebreos: ciertamente la palabra de Dios es viva y es eficaz. Aquí habla lógicamente de la escritura, pero también es lo que Dios dice cuando nos habla en el secreto. Dice, es dura, es viva y es poderosa y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Dice acá, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu y hasta la médula de los huesos. Esa palabra, escuche, esa es la naturaleza de esa palabra que tenemos que aprender a recibir cuando nos conectamos con Dios. Dice, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Se da cuenta de ese poder que tiene la palabra de Dios? La necesidad que tenemos de poder conectarnos con ese secreto para que Dios nos abra esa palabra, nos ilumine el entendimiento y poder llevar esa palabra que dice acá, es viva, que es poderosa, que es más cortante que espada de dos filos. Hay una mujer llamada la mujer samaritana y ella estaba por allá en un pozo sacando agua, como al mediodía. Se llamaba el pozo de Sicar. Las mujeres en esa época tenían el deber, ¿no?, de llevar el agua a la casa. Iban con una jarra de barro y la llevaban hacia el hombro y la tomaban al mediodía. O la tomaban en ciertas horas, pero esta mujer estaba al mediodía porque era una mujer de una vida que no era agradable, por eso fue al mediodía, para no encontrarse con otras. Y esa mujer se encontró con Jesús. Y mire lo que dice la Biblia de esa mujer, porque estoy hablando de lo que pasa cuando sale esa palabra de la boca de Dios y confronta a las personas. Cuando usted se mete en la presencia de Dios, se conecta con Dios y Dios comienza y corre el velo y comienza a utilizarlo a usted para traer esa palabra, pasan cosas. Y mire lo que dice la historia en Juan 4, 16 al 19, y con eso quiero terminar. Entonces se encontró con Jesús y dice la Biblia, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta de que eres un profeta. ¿Qué es lo que pasó ahí? Una mujer que estaba encubierta, llegó a esa hora porque estaba encubierta, quería seguir encubierta, pero se encontró con el Logos de Dios, con la palabra encarnada de Dios que se llama Jesús, y Jesús la desnudó, Jesús la expuso, la confrontó, y ella tuvo que reconocer al final
y decir, me doy cuenta que eres un profeta. Cuando dice eso, le dice, me descubriste, me quitaste la cobertura que tenía, quedé expuesta delante de ti. Eso pasa cuando llega esa palabra, eso pasa cuando el hombre de Dios o la mujer de Dios que está conectado con Dios, Dios lo usa y pone sus palabras en su boca y eso sale y eso va y toca e impacta la vida de las personas. ¡Aló! Eso sucede. Usted puede leer la Biblia, yo la puedo leer. Yo puedo leerle un texto a alguien de lo que dice la Escritura y es verdad, pero puede que no pase nada, aunque lo que usted está diciendo es verdad. Y puede que no pase porque usted como instrumento de Dios no está correctamente alineado con Dios. Pero puede pasar que usted sí sea una persona alineada con Dios, una persona sencilla, conectada con Dios, usas esa palabra y Dios te utiliza de una manera extraordinaria, porque eres un vaso limpio a través del cual esa palabra fluye con poder. Yo quiero invitarle que por favor se ponga en sus pies. Yo quiero concluir diciendo que Dios quiere producir un cambio en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra sociedad. Pero para que pase eso, se necesita que las personas escuchen la palabra de Dios, que sean confrontadas con su realidad. Y eso solo puede pasar cuando el pueblo de Dios penetra en el lugar secreto y oye la voz de Dios y la comunica a los destinatarios. ¿Qué tal si allí donde está, para terminar este mensaje, usted levanta su mano? Vamos a orar 1 o 2 minutos. Yo quiero que allí donde estás, por favor, levanta tu mano. Yo no sé cómo está funcionando en tu vida. Sí sé qué está pasando con la mía, pero no sé qué está pasando con la tuya. Pero ¿cómo está esa intimidad con Dios? ¿Cómo está ese lugar secreto? ¿Hay lugar secreto? ¿Estás reuniéndote con Dios en la intimidad? ¿Tienes un tiempo en la madrugada apartado para Dios? ¿Tienes un espacio, un lugar al que acudes para encontrarte con Dios? Yo no sé a quién le habla el Espíritu Santo en esta noche. Y quizás el Espíritu te está redarguyendo en esta noche y te dice: necesito que entres en intimidad conmigo. Necesito que hagas un alto en tu vida, que revises tu agenda y reordenes tus prioridades. Necesito que pongas el lugar secreto como tu mayor prioridad. Yo no sé a quién en esta noche el Espíritu Santo le está diciendo: necesitas hacer un cambio en la forma como estás manejando tu relación con el Señor, porque no está teniendo el Señor ese primer lugar. Hay otras cosas que están ocupando ese primer lugar: un trabajo, un negocio, quizás tus propios hijos, tu propia esposa o tu propio esposo. Muchas veces aún las actividades del ministerio, y te han robado ese espacio, te han quitado esa posibilidad de entrar en el secreto con Dios. Y esta noche el Espíritu Santo nos está diciendo: haga un alto, no siga, pare, no sigas, haz un alto en esta noche y mira de dónde has caído y vuelve a las primeras obras. Vuelve a ese primer amor, cuando orabas,
por horas, cuando adorabas por horas, cuando no veías el momento de poder estar a solas con Dios y te quebrantabas y llorabas y te deleitabas en su presencia. Pero fue pasando el tiempo, fueron pasando los años y caíste en la rutina y se volvió algo rutinario y se perdió el asombro y se perdió el deleite, y hoy ya no visitas ese lugar. Ese lugar está vacío. En ese lugar hay telarañas, en ese lugar hay polvo, porque ya nadie visita ese lugar. Yo quiero decirte en esta noche, qué bueno que hoy hagas un alto en tu camino y que puedas salir de este lugar diciéndole: Señor, algo tiene que cambiar en mi vida y yo voy a tomar la decisión que me conduzca a hacer ese cambio. Yo voy a volver a buscar ese secreto contigo. Voy a volver a valorar ese espacio, ese tiempo contigo, Señor. Y voy a hacer los cambios, los ajustes en mi vida que sean necesarios para que esto pueda suceder. Padre, yo te doy gracias en esta noche y yo oro en el nombre de Jesús de Nazaret, que tu mano poderosa esté sobre tu pueblo, que el Espíritu Santo de Dios venga con poder y caiga sobre cada uno de ellos. Una unción fresca del Espíritu de Dios sobre tu vida. Aleluya. Un derramamiento fresco del Espíritu Santo sobre tu vida. Que arda tu corazón. Que el fuego del Espíritu arda en tu vida. Aleluya. Porque es el Espíritu Santo el que te va a llevar. Porque es el Espíritu Santo el que nos introduce en el lugar secreto. Espíritu Santo, guíanos a una mayor intimidad contigo. Guíanos a ese lugar secreto, Señor. Y renunciamos en esta noche. Yo quiero que allí donde usted está, usted sabe qué es lo que no le permite ese espacio. Usted sabe cuál es el argumento que se levanta para impedir que usted entre en esa intimidad con Dios. Tú lo sabes, el Señor lo sabe. Y yo quiero desafiarte en esta noche para que allí donde tú estás, abras tu boca y usted tenga el carácter, tenga la determinación de renunciar a esos estorbos. Hable con Dios por unos segundos más y tome la autoridad, así como David le decía a su alma: levántate, espera, que no he terminado de adorar. Así mismo usted levántese en esta noche y comience a derribar esos argumentos que están interfiriendo y que no te permiten tener intimidad con Dios, no te permiten buscar el secreto de Dios. ¿Qué es aquello? ¿Cuál es ese argumento que se está levantando? Tú lo sabes. Quizás es la pereza, quizás es la apatía, la indiferencia. Quizás es un trabajo, es un negocio, no lo sé. Quizás es aún tu mismo ministerio. No sé qué es lo que tienes que quitar. No sé qué es aquello a lo que tienes que renunciar en esta noche, pero tienes que hacerlo. Y yo vengo a decirte que no estás sola, que no estás solo. Que el Señor ha dejado a tu lado y dentro de ti al otro Consolador, al Paracletos, al Espíritu Santo, y Él te va a fortalecer, Él te va a ayudar, Él te va a guiar. Aleluya. Padre, te doy gracias en esta noche, porque creo, Señor, que algo va a pasar. Creo, Señor, que hay vidas, hay personas, hay creyentes en esta noche, en este lugar, que se están tomando en serio este llamado, que se están tomando en serio esta exhortación, Señor, y que han determinado hacer lo que sea necesario para obedecerte. Oh Señor, en el nombre de Jesús,
profetizo por tu palabra que vienen tiempos de refrigerio, Señor, que vienen tiempos donde vamos a recoger el producto de lo que hoy, esta noche, hemos comenzado a sembrar en este lugar. Es en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, aleluya.